Hace millones de años, la Tierra era un lugar completamente distinto. Los continentes se habían fusionado en una sola masa gigante, y aquel mundo estaba repleto de vida. Todo resultaba tan hermoso como inquietante. Cuando pensamos en épocas prehistóricas, suele venirnos a la cabeza un tiranosaurio rex desatado, arrasando la jungla con sus dientes afilados. Pero incluso antes de los dinosaurios, otras criaturas colosales dominaron el planeta. Sí, así es. Bienvenido al período pérmico. Esta era comenzó hace unos 300 millones de años. En aquel entonces, nuestro planeta estaba formado por un único supercontinente, Pangea, rodeado por un océano global conocido como Pantalasa. El Pérmico arrancó con el final de una glaciación, un periodo en el que las temperaturas eran mucho más frías que las actuales. A lo largo de aquellos primeros millones de años, la Tierra se fue calentando hasta convertirse en un lugar exuberante, lleno de plantas y con una evolución acelerada de insectos y otros animales. Pero como ya sabes, en nuestro pequeño punto azul todo cambia constantemente. Durante los siguientes 50 millones de años, el clima siguió haciéndose cada vez más cálido y seco. Y entonces llegó el peor momento de todos. El evento más mortífero de la historia de la Tierra borró casi toda forma de vida. Los científicos llaman a este suceso la Gran Mortandad, la extinción masiva más devastadora que ha sufrido nuestro planeta. Y eso que la Tierra ha pasado por 5 extinciones globales. Pero antes de ponernos apocalípticos, déjame llevarte a un viaje épico hacia ese pasado remoto. Porque en el Pérmico es donde surgieron algunas de las criaturas más fascinantes que jamás existieron. Si retrocedieras 300 millones de años, aterrizarías directamente en el corazón de Pangea. Los fragmentos de tierra que antes formaban continentes separados acababan de colisionar, creando una masa gigantesca que ocupaba 1/3 de la superficie del planeta. El aire tendría bastante menos oxígeno que ahora, aunque aún podría respirar. Y sí, trae un buen abrigo. Muchas regiones tenían temperaturas medias de unos 4 grados centígrados. Pero tranquilo, porque aquello no duraría para siempre. Hacia el final del Pérmico inferior, la glaciación se retiraba y Pangea se transformó en un mundo inmenso, donde plantas y animales comenzaron a expandirse con fuerza. Era un planeta profundamente volcánico. Erupciones colosales modificaban constantemente el clima y el paisaje, creando las condiciones perfectas para la evolución. Cuando los enormes bosques pantanosos se secaron, la vegetación tuvo que adaptarse. Así, hace unos 290 millones de años, aparecieron las primeras plantas con semilla, las gimnospermas, capaces de dispersarse rápidamente por todo el supercontinente. En aquellos bosques perennes del Pérmico inferior ya existían criaturas familiares. Cigarras y escarabajos semejantes a los actuales perforaban las plantas y se alimentaban de ellas. ¿La más sorprendente? La cucaracha, aunque no como la conocemos hoy. Aquellas eran gigantes, del tamaño de un pájaro pequeño. Pero ni siquiera estas criaturas dominaron el paisaje, porque había un animal mucho más impresionante recorriendo Pangea. El ancestro extinto de los primeros mamíferos, el Dimetrodón. Este ser era tan fascinante como intimidante. Imagina encontrarte con él, un reptil de aspecto primitivo que alcanzaba hasta 5 metros de longitud y 225 kilos de peso, coronado por una inmensa cresta en forma de vela que recorría toda su espalda. Los científicos creen que esta estructura le servía para regular su temperatura, absorbiendo calor durante el día y liberándolo durante la noche. Se movería hacia ti con la calma siniestra de un cocodrilo, mostrándose como una verdadera amenaza. El Dimetrodón era el depredador alfa de su tiempo, equipado con un conjunto de dientes finos y afilados capaces de partir en 2 a cualquier presa. Durante el Pérmico medio, otros reptiles parecidos a mamíferos se adueñaron del planeta, los terápsidos. Tenían mandíbulas poderosas, dientes afilados y una postura casi erguida, gracias a que sus patas salían de la parte inferior del cuerpo, no de los lados como ocurría con otros reptiles. Los terápsidos variaban muchísimo en tamaño, desde los 5 metros del omnívoro Deuterosaurus hasta el mucho más pequeño Lycaenops, un carnívoro unas 5 veces menor. Y si te quedases por aquí unos 20 millones de años más, te cruzarías con muchos otros. Durante el Pérmico medio, la Tierra continuaba calentándose.
La temperatura global en Pangea subió hasta unos 25 grados centígrados, mientras los volcanes escupían enormes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Debido a este clima cada vez más impredecible, el nivel del mar también cambiaba constantemente. Si te lanzases a nadar en aquel superocéano prehistórico, te encontrarías con tiburones ancestrales y otros peces espinosos primitivos. Muchas especies complejas aparecieron y desaparecieron conforme el entorno seguía transformándose. Pérmico tardío. En esta época podrías tener un encuentro bastante curioso con otro reptil, el Lystrosaurus. Era algo así como una mezcla entre un lagarto y un cerdo. Y a diferencia de otros monstruos de la época, era herbívoro. No superaba el metro de largo y tenía unas patas delanteras muy potentes que le permitían excavar con facilidad. Poco después evolucionó otro grupo de reptiles con rasgos de mamífero, los cinodontos. Parecían roedores gigantes, medían alrededor de 1 metro, tenían bigotes y se alimentaban de insectos y pequeños animales. Pero al mismo tiempo, algo malo estaba gestándose. La enorme actividad volcánica estaba desplazando el oxígeno de la atmósfera. Los científicos calculan que el aire llegó a tener solo un 10% de oxígeno frente al 21% actual. Respirar en aquel mundo sería casi imposible para nosotros. Y además, la temperatura seguía subiendo sin parar. Con una media de 28 grados centígrados, el planeta se estaba convirtiendo en un auténtico horno. La gran mortandad. Todo lo bueno llega a su fin, y lamentablemente, este lo hizo de forma espantosa. Hace unos 252 millones de años, cerca del 90% de toda la vida vegetal y animal desapareció. A este suceso se le conoce como la Gran Mortandad, la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra. Aún hoy los científicos debaten su causa exacta, aunque la mayoría coincide en que se debió a una brutal actividad volcánica. Gigantescas erupciones arrasaron el continente y lanzaron cantidades descomunales de ceniza a la atmósfera. Tanta que bloqueó casi por completo la luz del sol. Sin luz solar, las temperaturas se desplomaron. Las plantas dejaron de realizar la fotosíntesis y murieron. Y sin plantas, la cadena alimentaria colapsó. Los animales cayeron uno tras otro, pero la situación no mejoró, empeoró. El dióxido de carbono liberado por las erupciones volvió a disparar las temperaturas, esta vez incluso más que antes. Los océanos perdieron la mayor parte de su oxígeno y la vida marina no pudo resistir. Al final, el 95% de las especies acuáticas y más del 70% de las terrestres desaparecieron. Un desastre absoluto que casi borra la vida del planeta. Y puede que este evento te haga desear que aquellos seres tan increíbles regresen. O tal vez no. Pero espera, ¿te imaginas convivir hoy en día con los dinosaurios? El Pérmico fue un capítulo tan fascinante como aterrador en la historia de nuestro planeta. Un mundo dominado por criaturas extrañas, climas extremos y un desenlace que casi borró la vida de la Tierra. De aquella destrucción total surgirían, millones de años después, los primeros dinosaurios, y eventualmente, nosotros. La historia del Pérmico nos recuerda lo frágil que puede ser la vida, pero también lo increíblemente resiliente que es. Si te ha gustado este viaje por uno de los periodos más brutales y misteriosos de la historia del planeta, dale like, suscríbete a Astrox y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Aquí seguimos explorando el universo, el tiempo y todo lo que nos hace sentir pequeños, pero curiosos. Nos vemos en el próximo viaje.